Volvemos. Hola, Ale. Hola, Monir. Estamos volviendo tema, la Sinfonía Pascual de María, ¿sí? Maternidad, mediación e intercesión de la cruz al Pentecostés de la historia. Así es. Bueno, Cuéntanos, Monir, por hola, favor. Ale, gracias. Lo primero que hay que hacer es saludar a mi mamita del cielo, que aquí está y que se aparece y se borra de repente, pero siempre está aquí con nosotros. Mírale, este texto, plática, surge de una inquietud, y te voy a hacer una pregunta para que podamos empezar a dialogar. ¿Qué hizo María? ¿Dónde estuvo María entre la resurrección de su hijo, de la cual ya hablamos en el capítulo 5 de la serie, Ajá. y el día de Pentecostés, 50 días después? eh, no se menciona, hay un vacío total de María en ese espacio en las Sagradas Escrituras. Así es. Entonces, pues, ¿qué hizo? Ahí nos tenemos que apoyar, bueno, pues, con los padres de la iglesia, con los místicos, los visionarios y toda aquella gente que reflexionó sobre lo que pudo haber pasado en esos días, porque las escrituras no nos lo dicen. Sí. Entonces, bueno, pues yo me di a la tarea de pensar un poquito y, bueno, imaginar algo congruente de lo que sí pudo haber pasado Ajá. con Nuestra Señora en esos días. Eh, para poder platicar o imaginar eh, con todo el amor del mundo a Nuestra Señora, tenemos que poner el marco. Ujú. Y el marco, bueno, pues es la pasión, el triduo pascual, y es Pentecostés. Así es. Sí, Del entonces, tríodo pascual a Pentecostés. a Vamos a hacer un Pentecostés. recorrido. Vamos a hacer un recorrido, pero tenemos que poner primero la primera columna, luego desarrollamos lo que vamos a platicar y luego vamos a cerrar ya con Pentecostés. ¿Ok? Sí, entonces quise hacerte esa pregunta porque es algo que vamos a misa, estamos en Pascua y luego no nos hacemos esa pregunta: ¿y qué pasó? Así es. ¿Y qué pasó? Sabemos siempre por las escrituras que pues los discípulos estaban escondidos. Sabemos que Juan tenía a su cuidado a María, pero no sabemos mucho más. Después de la resurrección, nos brincamos directamente a... Se le aparece primero a María Magdalena el día de la resurrección, Así es. brevemente, pero después ya no hay nada. Entonces, bueno, vamos a explorar eso con Ok. con la charla, ¿no? Venga. Ok, bueno. Entonces, comenzamos por el Viernes Santo. El Gólgota, que es el cerro donde crucificaron a nuestro Señor, no solamente es el lugar de la redención objetiva, es en sí el escenario de una metamorfosis, un cambio materno total. En el Gólgota, María experimenta lo que algunos místicos han llamado la aniquilación del yo, refiriéndose a ella, para dejar espacio a la humanidad redimida. Mientras Cristo ofrece su cuerpo, me gusta hacer muchos paralelismos Sí, sí, con estos temas, ¿sí? Mientras Cristo ofrece su cuerpo y hasta la última gota de su sangre en el cuerpo del altar de la cruz, María ofrece su voluntad en el altar de su alma, ¿sí? Entonces aquí su maternidad se despoja de la propiedad sobre el Hijo, digamos, el Dios hombre, para entregárselo al Padre, digamos, se lo regresa espiritualmente. Es un acto de maternidad puramente sacerdotal. Ella presenta a la víctima y al mismo tiempo se ofrece con ella. Recordemos todos los holocaustos en el Antiguo Testamento, así es. y eran todos para agradar a Dios. Sí, Entonces, aquí hay que empezar a ver el Viernes Santo y la muerte de nuestro Señor, bueno, que lo fue, es el sacrificio último, claro. ¿verdad? Pero acuérdate que siempre lo hablamos desde el punto de vista de la óptica de Nuestra Señora. A mí lo que a mí me dejó así el alma así como que
vas leyendo y te detienes cuando dices, María ofrece su voluntad en el altar de su alma. O sea, la voluntad. O Sí, sea, qué manera de decir que está haciendo la voluntad de Dios. Y con la libertad que nos da Dios, sí, porque cuando estamos hablando de obediencia, hablamos de libertad. Con esa libertad ofrece su voluntad. Hágase, es lo que tú has dicho, el hágase. el hágase. Ajá, pero vista desde ofrezco mi voluntad en un acto tan tremendo, wow. Bueno, pues sí, la Sí, verdad es que sí, y no olvidemos que durante, y es cuando a mí me sale lo de corredentora. sí, bueno, Totalmente, o sea, sí, 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 porque, sí. ¿por qué? Porque es ese su ofrecimiento como madre. Bueno, lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con eso, Claro, tiene mucho que ver con eso. No claro, olvidemos que María siempre estuvo oculta. Ella aparece tan poquito en las escrituras que no nos damos cuenta de la importancia de ella. Y bueno, pues es lo que nos tiene aquí platicando, ¿no? sí, Estamos en el Viernes Santo. Cuando Jesús dice a mujer, ahí tienes a tu hijo, está realizando una nueva creación. María ya no nada más es la madre de Jesús, sino la madre del cuerpo místico, que somos la iglesia, somos todos nosotros. Al aceptar Juan, que en ese punto de la historia nos representa a todos nosotros, ajá, María acepta el dolor de cada uno de nosotros para ella llevarlo a su hijo que nos va a redimir. Sí, su intercesión futura, ¿por qué? Porque ella empieza a ser intercesora ante su hijo por nosotros, pues a partir del tríodo pascual, ¿sí? Nace de este derecho que adquirió pues, con la sangre. Ella puede interceder porque ha pagado junto a su hijo el precio de nuestra adopción. Cristo, hagan de cuenta que fue a una tienda, nos compró a todos y en la caja pagó con el 100% de su sangre, ¿sí? Entonces ahí María es la que tiene que cuidar eso, tiene que ser quien administre esa propiedad de Cristo que somos nosotros. Jesús va a aparecer unos días y después se va. Y es, bueno, es de lo que estamos hablando, ¿no? Nos vamos al Sábado Santo. Ya pasó el trauma, sí, digamos, ¿sí? el Eh, sacrificio. vamos a decir que el Sábado Santo es el punto cero de la historia. Nadie sabía, bueno, es el día de la ausencia de Dios en la mente de la gente y en ese vacío, esa ausencia aparente obviamente de Dios, la figura de María se eleva, se agiganta como la sede de la sabiduría completa. Sí, Ale, es el único momento en la historia de nuestra fe, de nuestra religión, el único día en toda la historia, desde la creación hasta hoy, inclusive, en que la fe de nuestra iglesia se refugia en una sola persona. Si María hubiera dudado, la iglesia hubiera muerto antes de nacer. O sea, todavía no conocíamos la resurrección. Sí, entonces, si ella hubiera dudado tantito, bueno, pero la conocemos, ¿no? Claro, La conocemos. Ella dijo el sí desde el claro. día cero. Y en ese momento estaba sosteniendo todo. Traía en sus hombros la fe completa de la humanidad, de antes y hasta la eternidad. Sí, Eh, su misión ese día es ser la guardiana de la promesa. Esa promesa que en el Antiguo Testamento tanto nos dieron, que se manifestó con Cristo en vida y que aún no veíamos resuelta, digamos. Ella no lucha contra la muerte de su hijo con armas, sino con el recuerdo y la promesa de Dios a través del ángel. Ella transita ese día, el sábado. No sabemos si Juan estaba con ella o no, porque era una confusión ese día. Sí sabemos que ella
tiene que haber estado al frente de nuestra fe, pero María pasa ese día no como un tiempo de espera pasiva, o sea, ella no estuvo sentada en la casa de Juan, sino estaba en una preparación totalmente activa. Ella, como nunca dudó, ella no es que tuviera fe, ella sabía, más bien, Así es. ella sabía, entonces ella tenía, digamos, la facilidad de poder llevar a quienes la rodeaban en ese tiempo por ese día tan oscuro, porque así lo es, ¿verdad? Ella sostiene a las mujeres que lloran, a los apóstoles que se esconden. Y yo quiero pensar que mi señora veía la tristeza y la confusión en toda esa gente y como que ella debería haber tenido muchas ganas de ponerse a reír, porque ella ya sabía lo que iba a pasar. Jesús le dijo a sus apóstoles, Sí, me van a matar a así, los 3 días, voy a así es, resucitar. así es. Ellos no lo comprendieron. Están los evangelios Sí, de la boca de él, además de lo que nos habían profetizado. Él mismo lo dijo. sí, pero pensando en esa madre que se ocupa del vino en la Sí, boda, a mí me parece que los trató como chiquillos, sí, temerosos, y que a lo mejor lo que pretendió fue unirlos. sí, todas las Sí, el Espíritu Santo no había debilidades, abierto el sí, entendimiento no había tampoco, ¿verdad? llegado, no había llegado todavía con ellos en forma, digamos. Bueno, Pues es que, sí, que de haber dicho la sorpresa que se van a llevar. sí, ella es María, ella es la mediadora que impide que el dolor se convierta en una desesperación. Sí, También estaba la María que no lo sabemos, no sabe, hay misterio, mucho misterio, mucho misterio. pero también esa María que físicamente había perdido un hijo. Sí, no, nunca debemos olvidar que un día antes su hijo había padecido como padeció. Sí, los Sí, dice, dolores. no por saber lo que iba a pasar, iba a dejar de dolerle, Claro, porque porque el dolor fue real, completamente real e injusto. mataron a su hijo Sí, y de qué ¿y manera, de qué ¿no? manera? Bueno, en ese Totalmente. día, ella nos va a enseñar que la mediación, ante todo, es un servicio de presencia en la oscuridad. Por eso Eso me parece súper bonito. por eso la imagen de la oscuridad en el sábado, Sí, en el que nadie sabe nada, es una oscuridad, es una noche. No está la luz se fue el día anterior. pero es una enseñanza increíble. Sí, Sí, la entonces, mediación en la oscuridad. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando alguien tiene una situación, en lugar de ir como mediadores, le sacamos porque está muy oscuro y le sacamos? para eso está María. Así es, o Claro, sea, hay que aprender de María, hay que aprender de porque María, de su ejemplo. ser mediador es ir y adentrarte a la oscuridad del otro para decirle precisamente que hay luz. Aun y cuando ella siempre supo lo que iba a pasar, porque ella debe haber estado ahí cuando él se los dijo a los apóstoles, pues debe haber tenido un dolor indescriptible, ya lo platicamos en el capítulo aquel que comentábamos, eh, pero pues la oscuridad estuvo también para ella, Claro, pero ella estaba firme, ¿no? En fin, es un poquitito lo que imaginamos que sucedió el sábado santo y la importancia de ella. Ella concentró el 100% de la fe de toda la creación en su corazón, todo. donde guardaba todo para después ayudarnos a tenerlo, Ujú. ¿sí? Y bueno, el día siguiente, pues, qué padre, ¿no? Pues la resurrección de nuestro Señor, donde se confirma todo. Eh, la tradición teológica sostiene que la primera parucía o la presencia del resucitado fue para su madre, donde se dice que Cristo se le aparece a María Magdalena en el sepulcro. Y Sí, sí, estaban sí, los sí, dos, en estaban los evangelios, los claro. dos ángeles sentados Sí, sí, sí. y Cristo, ella no lo reconoce. Él le dice, soy yo, ¿por qué buscas aquí al que vive? Sí, pero bueno, la tradición dice que Cristo primero se le apareció a su madre. Y la verdad de las cosas, yo soy de esas personas que creo firmemente, no sé si lo platicamos antes, que Cristo tiene que habérsele aparecido a su mamá por fuerza antes que a nadie.
A lo mejor se le apareció antes que a María Magdalena en el sepulcro. Es que te voy a decir una cosa, Monir. Yo sí creo que tú seas un buen hijo, ¿sí? Jesús es mejor hijo que tú. Bueno, ya lo creo. O sea, se le tuvo que haber aparecido a su mamá Entonces, antes, claro, la lógica nos dice que tiene que haberse aparecido a su claro. mamá, aunque su mamá ya sabía lo que iba a pasar, también Cristo sabía del dolor que tuvo que padecer su mamá. Entonces sí, se le apareció a los discípulos Por de Maús supuesto. y a María Magdalena, pero yo creo firmemente, y aquí entramos en el terreno de la reflexión personal, que Claro. no pretendo imponérsela a nadie ni crear nada, simplemente es algo que yo pienso y yo creo que Cristo se le tiene que haber aparecido a su madre antes que absolutamente Y a que Juan nadie. Pablo II también lo pensaba y lo creía, Bueno, por cierto. pues no sé, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, ese encuentro no es narrado por los evangelistas, Así es. porque pertenece al ámbito de una intimidad absoluta entre el Creador y su criatura más Claro. perfecta. El Creador diseñó a aquella que iba a ser su madre, ¿sí? Desde siempre. Es la mediadora de la alegría, a final de cuentas. Ella recibe la luz de la resurrección no para quedársela, sino para irradiarla a una comunidad que aún huele a muerte y a sepulcro. Aquí quiero detenerme un poquitito. María se guardó ese encuentro, como siempre, en su corazón. O Claro, sea, nadie supo, por eso no está narrado en los evangelios. claro. Hasta en esos momentos María le dio su lugar a su hijo, Así es. ¿sí? O sea, su humildad ni ahí desapareció. Yo como madre, si veo a mi hijo resucitado, voy a salir como loco, corriendo a Sí, gritar. pero hace un rato dijiste algo súper importante. Y yo cuando lo dijiste, lo que pensé fue, María lo entregaba todo. María siempre entregó todo. Cuando entregó su voluntad, estaba entregando a su hijo, lo Lo entregó entregó todo. todo. Sí, Y todo este camino que hasta ahorita llevas, Jesús encarnó, fue porque en el Antiguo Testamento nosotros como buenos testarudos no entendíamos nada. nada. Y la única manera de entenderlo era hacer visible lo invisible. Nosotros, seres humanos, aprendemos mucho de lo que vemos. Y María, las pocas veces que pueda aparecer María, es ejemplo. Así como necesitaban los discípulos de Maús, María Magdalena, la sorpresa de ver a Cristo y posteriormente todos los demás, María tenía que guardarse esa alegría. El sábado, guardando toda nuestra fe, ¿verdad? Sí se le aparece a ella y ella se tuvo que contener esa alegría de ver que todo fue cierto, que su fe fue recompensada en la inmensidad de veces. Claro. A final de cuentas, cuando los discípulos regresan y ven el sepulcro vacío, pues necesitaban que alguien les interpretara qué es lo que está sucediendo. María es quien media entre, por un lado, el dato histórico, que es físicamente la tumba vacía, y el dato de fe, el hecho de que resucitó. Claro. Ellos no lo habían visto. Es recordarse Sí, seguramente lo que él había hablado. estamos hablando del domingo. Ellos nadie lo había visto, Claro. más que María Magdalena. Ella es la que ayuda a Pedro y a Juan a comprender que la resurrección no es un retorno a la vida anterior. O sea, Cristo no regresa al Cristo hombre. Así es. En su resurrección regresa glorificado como Cristo Dios en la tierra. No es posible que haya aparecido posteriormente con todas las heridas Mm. y fuera un ser humano normal. Sí, sí, no era Lázaro. Sí, claro. Esto es otra cosa. Sí, sí, sí. Es una entrada básicamente a la gloria eterna. Entonces, aquí concluimos la parte de la pasión y su resurrección. Y tenemos que entrar a la parte, pues yo no la llamo especulativa, porque la verdad nuestra fe nos obliga a reflexionar con una creencia firme, ¿no? Firme. Entre la resurrección y la ascensión de nuestro Señor, María
ejerce una función importante de formadora de la conciencia eclesial. La realidad es que la iglesia, mm, digamos, de manera privada, nace cuando Cristo en la cruz le entrega a su madre a Así es. Juan. La iglesia pública, y al rato lo vamos a decir, es a partir de Pentecostés, ¿sí? Pero ¿qué pasa en eso? O sea, ahí la parte eclesial la llevó María en sus hombros completita y ella tuvo que ser formadora de todos ellos. Durante estas semanas, los apóstoles tienen que aprender a ser Sí, porque sacerdotes, la que pastores. mantenía la fe era ella. Era ella, era ella. Pero bueno, en algún momento él se aparece de Maús Ah, y bueno, claro, pues sí, sí. empiezan a resolverse ya las cosas. Pero ella en todo ese tiempo tiene que enseñarlos a ellos a ser pastores, a enseñarles todo, todo aquello que ella vio de su hijo, de enseñándole al pueblo, para ir empezando a preparar a los apóstoles para su salida el día de mañana, ¿no? María conoció a Jesús desde la concepción, les enseña lo que yo le llamo la gramática de Dios, Claro. ¿sí? Cómo enseñar el lenguaje de Dios para poderlo transmitir, porque mientras Cristo estuvo entre nosotros, ellos eran estudiantes Ujú. y de un momento a otro tienen que ser maestros. Así es. Entonces, ahí es donde entra María, porque si alguien conoció la vida completa de él, pues fue María. Sí, y la que les podía hablar totalmente de Jesucristo en todos los sentidos era su mamá. Bueno, y aquí voy a entrar a un tema que a mí me encanta. Su maternidad se vuelve, digamos, pedagógica. Ahí es donde ella les narra los misterios de la infancia de Jesús, esos que están en el rosario. Sí, Es porque el camino. sí, yo no creo que ellos conocieran mucho de la infancia de Jesús, porque María no hablaba de nada, Claro. lo dejaba ser a él, incluso en su infancia. Ella lo dejó ser siempre. Entonces, les explica la profundidad de las parábolas, aquello que ellos no entendían, y les ayuda a reconocer el rostro de Jesús en los necesitados. Y ahí empieza a gestarse nuestra iglesia. Y aquí es donde los evangelistas toman nota de la infancia de Jesús. Es que lo que estás diciendo me lleva a pensar en los consejos evangélicos: obediencia, castidad y pobreza. Y pobres. Los empieza, probablemente su tema era no tan preciso, pero sobre la obediencia, sobre el cuidar su cuerpo, sobre el amor y sobre lo que significa la pobreza. ¿Te has preguntado alguna vez cuándo fue que los evangelistas se dieron cuenta de que tenían que platicar, porque ellos no los escribieron? Si recordamos en la Biblia dice Evangelio según San Marcos, Sí, según así San es, Mateo, fueron sus discípulos quienes fueron tomando nota de todo lo así que es. ellos decían en las predicaciones. María en esos días es donde les empieza a platicar eh, todos esos misterios de la infancia. Por alguna razón no platica lo que no conocemos de la historia de Jesús, lo que no está en los evangelios. Por alguna razón, y esa sí está más difícil de poderla reflexionar, porque no aparece. Si María les hubiera platicado de esa etapa de la vida de Cristo, muy probablemente lo leeríamos en los evangelios y no está. Entonces, probablemente María seleccionó la parte que era importante para la historia de la Así salvación. es. Sí, y lo demás, pues ellos lo vivieron, ¿no? Ujú. Junto con Cristo, ¿no? En un clima que era como de alegría, había resucitado y de una confusión, porque tienes que entender eso que tanto se esperaba. Claro. María es quien aporta el equilibrio a la ecuación. Ella media para que la iglesia no se convierta en un grupo de entusiastas. ¿Por qué? Porque todo el mundo seguramente quiso salir a las calles a gritar, resucitó, Claro, ¿verdad? claro.
sino que provocó que todos se convirtieran en una comunidad de oración y servicio, que es el fundamento de nuestra Y fe. que para eso ella era, ahora sí que especialista. Creo que ya platicamos, ya usamos la palabra bisagra alguna vez, pero en este época, en este tiempo, ella es la memoria viva que va a garantizar la continuidad entre un Cristo histórico y un Cristo de fe. Así es. Porque en esos días, en esos tiempos, es donde viene el parteaguas. Ajá. El Cristo histórico estuvo aquí, ellos lo vivieron, pero cuando Él se va en la ascensión, empieza el Cristo de fe. Todos aquellos que no lo conocieron físicamente. Sí, entonces la chamba de los apóstoles, su trabajo en la predicación, pues no es tan fácil porque ellos sí lo vivieron, pero a quienes ellos le llevan la vida de Cristo, tienen que convencerlos de la verdad, del camino y de la vida. Lo que estás diciendo es totalmente cierto porque estamos hablando que tú y yo somos de esos convencidos. No, sí, 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 pero ¿hasta dónde llegaron? sí, Estamos hablando de que eran 12 y María, y el trabajo tan perfecto que hicieron, digo, al Espíritu Santo a todo lo que da, porque 2000 años y tantitos después, sí, aquí seguimos. aquí Y seguimos. con una fe está arrasando con los jóvenes también, Bueno, de una manera increíble. claro, ve el tamaño de la importancia de María en ese tiempo de que Claro, estamos hablando, claro. de lo que trata este tema. O sea, Obviamente, lo incendia. obviamente tenemos los evangelios y sabemos todo lo que pasó en ellos, y es tampoco lo que se habla de María en ellos, porque María decidió que el protagonista, porque lo era, fuera su hijo. En el tiempo de la espera, la protagonista es ella. Cristo resucitó y de repente ya no supimos hasta Emaús, Ujú. ya no supimos, o sea, ella era la protagonista física en el mundo, Así es. ¿sí? Entonces es donde tenemos que darle Sí, esa no, dimensión. no, de que María habló, qué tanto habló y qué tanto dijo esto sí, esto no, es porque, digo, cuando Jesús se pierde, no estaban los apóstoles. Sí, Sí, cuando los pastores no estaban los apóstoles, cuando nace Jesús no estaban los apóstoles. Entonces, ella dijo cosas, ella dijo sí, cosas. pero a mí me queda muy, muy claro que por la manera en que le habla María a Juan Dieguito, Juan Diego, María era muy clara en hablar y, mijito, te encargué esto y lo vas a hacer. Claro. Bueno, O sea, tenía, la autoridad. tenía su don de mando, Sí, sí, sí. tenía Entonces, autoridad, sí ¿no? creo que María dijera, esto sí, esto no. Sí, bueno, esos detalles no No lo sabemos, lo pero sabemos, pero deben haber estado esperamos ahí. saberlos alguna vez. Sí, claro, yo quiero que ella me reciba. Sí, claro, Sí, claro. ya que ella me lleve a todos ahí. Dios quiera que allí estemos todos. Sí, claro. Con la partida de Jesús ya al cielo en la ascensión, María asume una nueva responsabilidad, Ale. El sostén de los apóstoles es el sostén de la iglesia peregrina. Y es el Sí, sostén de tantos sí, pueblos. es que ahí es donde ellos se van. Es donde inicia la iglesia Así peregrinante, es. la que camina. Sí, al subir Jesús al cielo, que es lo que estábamos diciendo hace un momento, María queda como el vínculo físico más real con el Señor, con Cristo, y la bisagra con el cielo, ¿no? Su rostro refleja el rostro de Jesús. Wow, Ella, eso me sí, encanta. Eso me encanta. Su rostro refleja es, el es- rostro de Jesús, por sí, supuesto, claro, a final de cuentas por tiene su supuesto. ADN. Es que somos a imagen y semejanza. Ella era lo más cercano a la imagen y semejanza. Claro, ella es la intercesora de la fidelidad, la fe. Cuando los discípulos se sienten solos, ¿qué hacen? Miran a María y recuerdan que Claro, Dios se hizo hombre. por supuesto. O sea, cuando voltean a ver a María,
se acuerdan que Dios mismo Es se que hizo hombre y estuvo entre en la tierra, es lo sí, único que queda de Cristo, ella. ella mientras está. Y es lo que para ellos Ajá, es verdad, Cristo. claro. Ya no estaba San José, lo único que estaba era María. Era María. Y cuando se va Cristo, llega María, Ajá, el vínculo. qué fuerte. Bueno, después de ya de la ascensión de nuestro Señor, ya había pasado la reunión con los Emaús, la reunión con los apóstoles, Tomás, los dedos en las llagas, etcétera. Después de la ascensión, eh, corre en la comunidad un peligro de que haya una dispersión, Claro. de que se disuelva todo. Y ahí es donde María intercede para que la comunidad permanezca unida. Ella es el centro. Y eso que dices es súper real. ¿Cuánto nos dura los seres humanos? Porque acuérdate que son seres humanos. Sí, Vamos a ver una película, nos deja todos emocionados. ¿Cuánto nos dura la emoción? somos de emociones. Ajá, Cambias a otro. así es. Entonces, Sí. María, ¿qué tanto tuvo que ser como esa mamá que sigue uniendo a la familia? Ella es el centro magnético Así es, en el cenáculo en Pentecostés. así es. Su papel mediadora ahí en Pentecostés, en la cena, es un papel de mediadora, es social y espiritual. Ella es el nudo que ata a los 12 y a las mujeres en una sola voluntad de espera. Estaban esperando que llegara el Espíritu Santo y no tenían la más remota idea de qué es lo que iba a pasar. O sea, ellos no sabían qué iba a pasar, sabían que iba a pasar, porque Mm. Cristo se los dijo, voy a enviarles el Paráclito. Pero estaban ahí reunidos y María, imagino, les decía, hey, realmente Sí, porque vamos a comer. ellos seguían en la misma de quién es el Paráclito, qué está pasando, o sea, Sí, seguían en la misma, pero ella ya sabía quién era el sí, Espíritu Santo. el Paráclito es el Espíritu Santo para que no conozcan el término. Sí, Sí, ella ya lo conocía desde, ajá. Sí, bueno, y aquí vamos a hablar de una cosa bien, que es importante y que toca otro tema. Pasaron 9 días de espera entre la ascensión de nuestro Señor y Pentecostés. 9 días. Y esos 9 días son el modelo de toda oración cristiana. Eso me encanta. María lidera la invocación permanente y tenemos la novena a María esta, María aquella, San sí, José. sí, los 9 días, Los claro, 9 días a quien quieras, así a es, cualquier santo. modelo de oración, Son 9 días, de la ahí novena, viene. así es. De ahí El novenario famoso que ya se ha de ido, ahí viene de esos claro, 9 días de espera entre que Jesús así ascendió es. y Pentecostés. Y ¿Sabías pues eso? no, después de leerlo sí, pero también nos lleva a que la manera de relacionarnos con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, es la oración. Bueno, te decía que es algo paralelo, Sí, 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 es para sí, otra charla, pero sí, sí, de ahí nace. De ahí claro, nacen las novenas famosas de oración. De todo, cuando alguien muere, que haces una novena por el alma, todo eso, todo su nacimiento es en esos 9 días de espera. En fin, no olvidemos que María no tiene poder en sí mismo, ella es tan claro. humana como nosotros, pero su oración es tan pura que, como lo sabemos, Dios no le puede negar nada. No, y un alma, No le puede negar nada. Es la mamá de su hijo. claro, Sí, en el cenáculo en Pentecostés, ella intercede seguramente por la venida del Espíritu Santo. No pide el Espíritu Santo para ella ya lo tiene. así es, Ella ya lo tiene desde que fue su esposa en la Anunciación. claro. Sí, ella ya lo tiene, pero lo pide para los demás, lo pide para la iglesia, lo pide para nosotros. Su intercesión en ese momento es como un pararrayos que atrae el fuego del cielo sobre la tierra para que caiga en ese Sí, sí, momento como lenguas de sobre fuego, claro. todos ellos. Es el papel oculto de María en este tipo de cosas y que no están narradas, que con un poquito de reflexión no puedes llegar a otra conclusión. Claro. Ella es el pararrayos, el que atrae al Espíritu Santo a esa reunión donde nace ahora sí de manera pública la iglesia. Fíjate que es increíble cómo el amor mueve. Ya no está su hijo, pero
Ya no, físicamente ya no está su hijo, ya su hijo ya ascendió, pero ella la sigue moviendo el amor, Ah, porque la mueve es, el amor por su hijo, el que se haga lo que, lo que su hijo dejó. Ale, no olvidemos que ella ya estaba llena del Espíritu Santo. Entonces no ocupaba gran cosa, tenía toda la ayuda que podía ver. Ella ahí prepara el corazón de todos los apóstoles y seguramente de las mujeres que estaban ahí para que ese fuego que llegó en forma de lenguas no los consuma, sino que los transforme. Así es. Eh, Recordemos que después de ese momento es cuando todos los apóstoles iban a poder obrar milagros. Sí, ¿Sí te acuerdas? claro, y todos entienden lo que están hablando. Sí, estás hablando de, ahí habla de que todos hablaban las diferentes lenguas y se entendían. María, eso le valía nada porque pues ella no ocupaba nada de eso, ella Así ya es, estaba llena del Espíritu así es. Santo. Sí, pero ahí es donde ellos tienen capacidad de poder Y sanar personas y obrar milagros. donde entienden todo. Sí, y necesitaban poder obrar milagros para que la gente les creyera además, ¿verdad? Así es. Lo mismo que hizo Cristo con ellos en su momento, ¿no? En Pentecostés te decía, María da a luz a la iglesia ante el mundo. Es su parto público. No sé si se oiga feo o no, pero es el parto de la iglesia. ¿Sí? Cuando los apóstoles ya salen a predicar, María queda en el centro del corazón de la iglesia. Ella no ocupa hablar en lenguas, como te decía, porque pues, ella es la madre de la palabra. Cristo es la palabra. Ella es Se- un... Es más, entonces señora, ella no ocupa nada. señora madre que tenemos. Sí, Wow. claro, su intercesión sostiene el valor de todos los mártires y la sabiduría de todos los predicadores. Estoy seguro de que sostiene tu sabiduría. Espero que también lo haga con la mía. María ayuda. Si no, no habría nada. Morir, si no, no habría nada. Ahora, acordémonos también que el Espíritu Santo nos llenó de una serie de dones a todos. Ella es la que nos ayuda a no perdernos entre ellos. Ella media para que cualquier carisma, llámese lenguas, curación, profecía, el que tú quieras, se someta primeramente a la caridad. Sí, Cualquier don que tú tengas tiene que estar sometido firmemente a la caridad. así es. Y la presencia de María en Pentecostés garantiza que la iglesia sea ante todo una familia bajo el cuidado de una madre. Ujú. Y ahí es donde ella, bueno, pues es la madre de todas, ¿no? Y bueno, quisiera empezar a platicar un poquitito ya para ir concluyendo, ya de nuestra actualidad. Es importante tratar de traer todo esto que venimos platicando al día de hoy. Al día de hoy es importante para poder entender cómo nos pega, ¿no? Hoy vivimos en un mundo secular, estamos llenos de tecnología, estamos llenos de ruido, por decirlo de alguna manera. María aparece como una respuesta permanente en todos los corazones de nosotros, en todos. María en el Sábado Santo y en Pentecostés nos enseña el valor fecundo de un silencio, de estar en silencio. Es como estuvo ella. Ella no necesitaba salir a gritar nada, Palabra clave. Valor nada. fecundo Sí, del silencio. es un silencio fecundo el que ella tuvo en esos. Bueno, en una sociedad como la nuestra hoy, saturada de información, los teléfonos, las televisiones, ya nos propone la mediación de la escucha interior, del detenernos, aprender de ella a guardar las cosas en el corazón, Así es. cobra una dimensión distinta a la que aparece en el Evangelio, cuando decían, y ella guardaba esas cosas en su corazón. Habla de los primeros tiempos del Evangelio, sí, pero trayéndolo hacia acaso, a nuestro tiempo y escuchando esa frase, tenemos que aprender a guardarnos todo en el corazón y escuchar. Guardar las cosas en el corazón es la terapia que necesitamos contra esa ansiedad creciente que Así todos los es. días tenemos y la verdad Y es es urgente. creciente. Esto es urgente. Es creciente. Tenemos demasiados distractores. Nuestra actualidad
Ale, está marcada por crisis económicas, climáticas, crisis de sentido, crisis políticas, crisis deportivas, la que tú quieras mencionar. Crisis Esa de identidad. de identidad. Así, eso es el mundo en el que vivimos hoy. La María del Trigo nos enseña que el fracaso, vamos a llamarle así a la cruz, es solo la penúltima palabra. Eso me Y por encantó, eso le la puse, y penúltima por eso le palabra. puse, me atreví a ponerle fracaso, porque es la penúltima palabra, es la mitad de la ecuación. Ujú. Nosotros celebramos tanto el viernes como el domingo. Así es. El viernes realmente es un día de tristeza para todos y el domingo es un día de alegría absoluta. Sí, entonces, Es un día de tristeza, sin embargo, y es un día para lo mundano de fracaso, ujú, pero sin embargo es el día de triunfo y de salvación también. sí, es parte es Sí, parte del sí, todo, sí. es parte del todo. Y perdona si no cuadra la palabra fracaso, porque hasta ese momento era el fracaso. Sí, para el mundo Para era el mundo fracaso. de ese día, en el mundo, pues fue un fracaso, pues ya lo mataron. Ajá, Y luego vino el aparente. sábado con todo lo que ya Sí, platicamos y seguía siendo un fracaso hasta el domingo. así es. Por eso con Dios, a mí me encanta Dios y sus sorpresas. Bueno, O sea, su Él papel, tiene la última palabra, tú lo dijiste. su papel como mediadora de la esperanza, que eso es lo Así que es, ella fue a partir de ese así es. momento, nos invita a no ser profetas de las calamidades. Ujú. ¿Qué es lo que pasa todo el tiempo? Sino gestores de una resiliencia que debemos tener, de resistir y empujar hacia adelante, siempre con ella a nuestro lado. eh, Y eso se logra con fe, no hay otra. sí, Pero la mediadora de la esperanza es totalmente. claro, sí. En un mundo polarizado, porque además de todo lo que estamos diciendo, vivimos en un mundo polarizado, unos contra otros siempre. Esa María del Cenáculo es la intercesora de la comunión, la que junta a la gente. Si pensamos un poquito en el cenáculo en Pentecostés, ella une a personas bien diferentes. Estaba Pedro, que era un pescador. Estaba Simón, que era un celote, que era un Sí, 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 sí. asesino guerrero. Estaba Mateo, que era un recaudador de impuestos. Seguramente estaba María Magdalena, que era una mujer con muchos problemas. Y quién sabe qué más, ¿no? O sea, había gente de todo tipo. La pedagogía mariana, hoy, de lo que hablamos, hoy nos urge a construir puentes entre nosotros, a ser mediadores nosotros mismos en los conflictos entre todo y a buscar lo que nos une siempre por encima de aquello que nos separa. ¿Sí? Frente a la cultura del descarte, que es eliminar todo, quitarte todo, la maternidad de María reivindica el valor de lo pequeño, del cuidado del otro y de la comprensión. Ser marianos hoy significa cuidar la vida de todas, en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, como lo hizo ella, Así es. ejerciendo una intercesión activa por aquellos que son más vulnerables. El ejemplo lo tenemos con ella, ¿sí? Entonces, bueno, para ya poder ir cerrando El la ejemplo lo charla. tenemos con ella y estamos hablando de una criatura humana. Sí, Que quiere decir esto, de lo que estás hablando es algo que podemos hacer nosotros. cualquiera de nosotros lo podemos hacer. María, como que tenía superpoderes escondidos por ahí, no sé, Sí, sí, pero no dejaba de ser humana. pero finalmente el Espíritu Santo lo tenemos todos también. En nuestro bautismo nos llega. Así Que es, no quieras, junto con todos los dones. así es. Ese viene ya en el Y bautismo. aparte, fuimos creados a imagen, nos viene de nacimiento, hay que trabajarle en la semejanza, Eh, ¿sí? Pero ahí está María para enseñarnos cómo trabajarle, Hay que buscar qué nos une. ¿sí? Y Así ahí están los sacramentos. Estás enseñando un camino, bueno, para todos. A final de cuentas, toda esta charla de hoy son reflexiones porque estamos hablando de cosas que no están escritas, claro. que no son palabra de Dios. Y bueno, pues cosas que hacen sentido y si podemos tener comunión en ellas, pues qué padre, ¿no? Qué padre porque así vamos caminando todos y creciendo juntos. La trayectoria de María desde el Triduo Pascual hasta Pentecostés es la historia de un amén
que nunca se apaga. Es un amén permanente. Como madre, ella es el útero donde la iglesia se gesta, tanto físicamente como espiritualmente. Como mediadora, ella es la mano que nos conduce al encuentro con su Hijo, con Cristo, sin miedo a esa oscuridad del sábado. Wow, Y como intercesora, ella es la voz que reclama el Espíritu Santo sobre nuestras sequedades modernas, porque su esposo, el Espíritu Santo. claro, Claro. claro, Bueno, María no es una figura del pasado guardado en un museo, o sea, no es algo guardado en un cajón. Aquí está atrás de nosotros. María vive siempre. María vive. Esto que tenemos atrás son cuadros, son imágenes, son fotos que la representan a ella, claro. pero ella vive total y absolutamente en nosotros, ¿no? Ella es una fuerza operativa. Es como que la de las fuerzas especiales del cielo. Sí, 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 sí. sí. Su papel en el misterio pascual nos asegura completamente que no estamos huérfanos. Sí, ya lo platicamos hace rato. En cada Eucaristía, en cada oración, en cada acto de caridad, María vuelve a estar al pie de la cruz. Cada vez que comulgamos, María vuelve a estar hincada llorando la muerte de su hijo. Por eso después de cada comunión también tenemos que saludarla, Así también es. decirle que la queremos mucho. Y en el centro del cenáculo, ella, recordándonos el destino final del ser humano, no va a ser el polvo, sino el fuego del amor divino de Dios para con nosotros por medio de ella, Así es. por medio de ella. Ella es, en definitiva, y ya para terminar ahora sí, la estrella de la nueva evangelización, la que nos enseña que para cambiar el mundo, primero hay que dejar que el Espíritu Santo, por su intercesión, cambie nuestro corazón, como cambió el de ella aquel día de la Anunciación. Sí, María es la mera mera de las fuerzas especiales del cielo. Y es nuestra Y madre. nuestra, por supuesto, Y hoy es viernes y mañana es sábado, su día. su día. ¿Sabes de qué me dieron muchas ganas, Monir, ahorita que te estaba disfrutando escuchar? Porque cuando amas, disfrutas cuando escuchas hablar de ese ser amado. Y a mí, mi madre del cielo es la mera mera de mi corazón también, ¿sí? ¿Cómo no amarla cuando ya la conoces? Eso, Cuando la eso, empiezas a conocer, es inevitable empezar a eso. amarla más. Y eso te lleva a quererla conocer más y amarla más y a conocerla más. Y es un círculo virtuoso que no va a terminar nunca. Y saber que cuentas con ella incondicionalmente. Todo esto que te estaba oyendo, ¿sabes? Hacia dónde me llevaba la mente, hacia dónde me llevaba y así, a misa, Ah, a misa. Sí, el ir a misa es, híjole, es María, es Jesús, es ahora sí la comunión de todos los santos. Es una riqueza la que nos dejó Jesucristo, increíble. no olvidemos que la misa, Ale, es el sacrificio de Cristo. Y en ese sacrificio se nos da a través de la forma de la hostia consagrada. O sea, es un sacrificio. Estamos conmemorando, no celebrando. Así Se es, celebra la misa, así la es, reunión, pero estamos conmemorando el sacrificio de Cristo y celebrando la comunión. Y eso no tiene sentido si no está ella. claro. No hay manera de encontrar una parroquia católica, cristiana, donde esté ella. Qué bueno que lo dices. No tiene sentido si no está ella, Claro, claro. porque ella estuvo en la cruz, ella estuvo en Pentecostés, ella estuvo en el nacimiento. Y estuvo en esos 30 años que no sabemos qué pasó. Así es. No quiero imaginarme la cantidad de milagros que debe haber hecho Cristo en ese tiempo y que no sabemos. Tan los hizo que ella sabía, cuando le dijo, se les acabó el vino, lo que él podía hacer. No había necesidad de decir más. En los mismos evangelios se nos habla, curó
curó a cientos, curó a mucha gente. No era necesario ya especificarlos. En los evangelios nos dan unas pinceladas de esos milagros que él Y logró, por ahí alguien dice, y hizo más cosas que no están dichas que no aquí, están dichas. algo así. A eso me refiero. Ajá, entonces, Sí. por hoy terminamos. Ojalá lo hayan disfrutando tanto como nosotros y llénense de ese amor enorme que tiene nuestra Madre del Cielo por todos Por nosotros. cada uno de nosotros. Recemos el rosario diario. Recemos el rosario diario. Bye, bye. Gracias, Ale. Gracias a ti. Gracias a María. Gracias a Dios.